Capítulo 256. El equilibrio cambia. La espada telequinética que había atravesado la enorme bola de fuego de Margaret continuó su camino. Como si hubiera sido diseñada para llegar más lejos desde el principio. Margaret, que apenas disponía de una fracción de segundo para reaccionar, intentó retroceder. Pero incluso un psíquico experimentado con aura dual no podría esquivar por completo un corte invisible lanzado con la fuerza de 20 toneladas condensadas en una línea perfecta. El corte no la cortó por la mitad, aunque esa había sido la intención de Luke. Su brazo izquierdo, desde el hombro hacia abajo, salió disparado al aire. Cayó entre las flores marchitas del jardín, aún ardiendo. Margaret retrocedió con una mueca de dolor, pero sin gritar. Su rostro envejecido temblaba entre la furia y el orgullo herido. Después de cortar limpiamente los orbes oscuros, Luke vio que Margaret había sobrevivido. Su objetivo había sido eliminarla con ese ataque. No está mal, murmuró Luke, como quien ve una jugada de ajedrez fallida. Comprendió que Margaret había pagado el precio de su brazo. Si hubiera intentado salvarse del todo, habría muerto. Sus ojos azules no mostraban piedad ni respeto. Solo una evaluación técnica. Margaret lo fulminó con la mirada. La sangre manaba del lugar donde había estado su brazo. «Bastardo», murmuró, con la voz temblorosa de rabia y dolor. El campo de batalla se congeló por un momento con la llegada de Luke, lo que le dio a Wednesday, Charles y los demás un descanso muy necesario. Charles, todavía con sangre en el rostro, cayó de rodillas al sentir que la presión psíquica de Aldrich desvanecía por unos segundos. El escudo mental colectivo, que había requerido cada gramo de su fuerza, ya no era necesario, por ahora. «Llegaste», murmuró con los dientes apretados y una leve sonrisa de alivio en su rostro. Enid, cubierta de tierra y con el pelaje desgarrado, jadeaba al levantarse. Primero miró la espalda del joven Wendigo. Había oído su nombre de las llamadas del Wednesday con Luke, aunque solo su voz. Entonces los ojos de Enid se encontraron con los de Luke. Su corazón se aceleró al recordar lo que Wednesday le había propuesto. Si Luke aceptaba, podría estar con él de nuevo. Luke solo la miró un segundo, solo para asegurarse de que estaba bien. Por suerte, Nira llegó justo a tiempo. Pero para Enid, ese segundo fue suficiente. Porque lo conocía. Sabía que Luke, por mucho que pareciera un sociópata frío, como Wednesday, se preocupaba por su gente. El Wednesday, todavía de pie pero exhausto, miró la espalda de Luke con una mezcla de emociones. Orgullo, alivio y silenciosa admiración. «Siempre tan dramática con tus entradas», murmuró sin apartar la mirada de él. Reina, todavía en su forma completa de lobo, aprovechó la pausa para destrozar a una de las figuras encapuchadas y arrojarlo contra el tronco de un árbol. Sus garras aún goteaban sangre cuando se giró para encarar a Luke. Incluso en su ferocidad salvaje, bajó ligeramente la cabeza. Reconoció. Los gemelos Spellman se miraron un instante. Sabían quién había llegado, el némesis de su familia. Aquel a quien todos odiaban más que a nadie en el mundo. Aún así, no eran tan estúpidos como para pensar en atacarlo ellos mismos. Sabían que el poder de Luke rivalizaba con el de su abuela, o con el de los antiguos demonios. No eran rivales para él y morirían sin siquiera darse cuenta si lo intentaran. «Bueno», murmuró Véspera, apretando ligeramente los labios. «Así que eres el famoso heredero de los Poes. Aunque eres el único Poe vivo», añadió con una leve sonrisa. Aldrich, por su parte, no apartó la vista de Luke. Su sonrisa se ensanchó, como si le hubieran presentado a un nuevo y digno oponente. Luke no respondió de inmediato. Su espada permaneció baja, descansando en su mano derecha, con la hoja aún vibrando levemente por la energía telequinética acumulada. Sus ojos recorrieron lentamente a los tres Spellman, uno por uno. Especialmente a Alaric y Véspera. A juzgar por el poder que irradiaban, eran claramente los líderes aquí. «Así que son los infames y demoníacos Spellmans», dijo Luke finalmente, en un tono tranquilo, casi desinteresado, como si hablara del clima en lugar de una guerra entre dos antiguos linajes psíquicos. «Los renombrados traidores que hicieron tratos con seres despreciados por toda la humanidad. Supongo que esta es la primera vez que hablo con uno de ustedes. Al menos extensamente», añadió con una leve sonrisa burlancia. «No tuve esa oportunidad con Mortimer. Lo maté más rápido de lo esperado. Un viejo decrépito, con más dientes podridos que pelos en la cabeza.
Apenas intercambiamos unas palabras antes de que muriera. Los ojos de las gemelas se oscurecieron. Margaret apretó la mandíbula. Las dos figuras encapuchadas restantes palidecieron y retrocedieron un paso. Pero ustedes dos, continuó Luke, con un dejo de genuina curiosidad, son diferentes. Sus ojos se detuvieron en Véspera y luego en Aldrich. Mortimer parecía una momia sacada de un sarcófago que apestaba a moho. Ustedes dos, en cambio, parecen recién salidos de una fiesta de la alta sociedad. Si no fuera por el hedor a azufre, casi creería que tienen 30. Véspera levantó una ceja, más divertida que ofendida. Estás muy tranquila, dijo con un tono suave, casi maternal, aunque la tensión en su mirada delataba lo contrario. Y hablas con gran elocuencia y seguridad, para ser una niña de 16 años. Luke los observó en silencio durante unos segundos. Luego exhaló suavemente, como si se diera cuenta de algo obvio, y una sonrisa torcida se dibujó en sus labios. Supongo que se te sube a la cabeza, dijo con voz tranquila, casi conspirativa, como si confesara una broma inocente. Cuando matas a tantos Speedman supuestamente poderosos, empiezas a tomarte ciertas libertades con la lengua. Véspera soltó una risa suave, elegante y aguda a la vez. No era burla ni desprecio. Era reconocimiento. No esperaba que el último Poe fuera así. No esperaba que alguien tan joven hablara con la audacia de un veterano. Ni que tuviera motivos legítimos para hacerlo. ¿Y de verdad crees que puedes ganar esta pelea?, preguntó con una voz suave y escalofriante. ¿Protegerlos a todos? A tu novia, añadió, mirando brevemente a Wednesday con sus ojos oscuros. A los profesores, a un chico herido y a un lobo herido. Luke dejó de sonreír. Una leve sorpresa cruzó su rostro. Tu confianza me asombra, respondió con voz cansada, como si corrigiera un error infantil. La verdadera pregunta es si saldrás de aquí con vida o si podrás protegerte. Hizo una pausa, deliberadamente. Su mirada recorrió a Margaret, ahora manca, respirando irregularmente, luego a los gemelos Spellman, que apenas mantenían la compostura en su presencia, y finalmente se posó en los dos sirvientes encapuchados restantes. Uno de ellos temblaba ligeramente. El otro tenía las manos apretadas como si rezara. El sirviente Spellman apenas había resistido el golpe de Nira. Sin ánimo de ofender, añadió Luke, con un tono entre sarcástico y perezoso. Pero si esto es todo lo que tienes para lanzarme, quizá deberías considerar enviar más ancianos demoníacos. Quizás al propio Edward. Suponiendo que aún se atreva a salir de su cueva desde 1840. Un tenso silencio siguió al comentario de Luke. Margaret apretó los dientes hasta que su rostro se retorció, no solo por el dolor de su brazo perdido, sino por la humillación que ello implicaba, como si para él no fueran más que moscas. Los gemelos Spellman, que apenas 30 minutos antes habían actuado con la típica arrogancia heredada de su linaje, fríos, burlones, sádicos, confiados en su crueldad como herramienta de dominio, dieron un paso atrás al unísono. Un acto casi inconsciente. Sus rostros, una vez adornados con muecas de desprecio y diversión retorcida, ahora estaban pálidos. Durante esa breve conversación, la previsión de Luke había estado presente en segundo plano. Varios futuros se habían desplegando en su mente. Podía eliminar a Margaret. Podía volar una distancia corta y acabar con ella en un segundo. Su velocidad de vuelo telequinético era más que suficiente. Un solo corte directo bastaría, y la anciana con aura dual ni siquiera podría reaccionar. Pero ese no era el mejor camino. Si lo hacía, Véspera y Aldrich no intentarían detenerlo. Al contrario, aprovecharían la oportunidad. Lanzarían un ataque inmediato contra Wednesday y los demás, justo cuando eran más vulnerables. Charles estaba exhausto. Alecto, gravemente herido. El hijo de Marlewe apenas podía mantenerse en pie. Enid seguía sangrando en su forma de lobo. Incluso Reina, aunque aún fuerte, no estaba al 100%. Lo mismo le pasó a Wednesday. Entonces Luke eligió la opción más segura. Con un movimiento fluido, levantó a Eclipse y atacó. La telequinesis, condensada al máximo desde momentos antes, surgió. La espada telequinética emergió con un brillo apenas visible, casi fantasmal, como si cortara el espacio mismo, no el aire. El primer corte fue para Margaret. Una ola invisible, lanzada desde la distancia con precisión quirúrgica, se disparó a través del jardín ennegrecido como una cuchilla de cristal voladora.
El segundo corte llegó un suspiro después. Esta vez, se dividió en el aire, dividiéndose en dos caminos perfectos dirigidos a los gemelos Spellman. Su intención no era matarlos, todavía no. Como descendientes directos de los Spellman, era improbable que portaran mecanismos de autodestrucción, venenos o maldiciones que se activaran al ser capturados. Era posible, pero no seguro. Luke se aseguraría de mantenerlos con vida. En el segundo corte, Aldrich y Véspera no esperaron más, el suelo retumbó. Una presión, como una avalancha, se abatió sobre el campo de batalla. Ambos avanzaron. Sus movimientos no estaban impulsados por la rabia sino por una velocidad controlada y devastadora. Mientras cargaban, el aire se quebró. Cada uno de ellos desató su energía psíquica sin restricciones, más de 30 toneladas de poder bruto cada uno, manejadas con la gracia de quienes han pasado siglos refinando su estilo. Ambos se dirigían directamente hacia Luke. Sin embargo, Luke no tenía intención de jugar limpio. Un desastre. Murmuró con una leve sonrisa. En una fracción de segundo, lo hizo. Intercambió la posición de sus aliados con partículas de polvo en el aire, microscópicas, invisibles al ojo humano. Pero no para él. Su clarividencia y visión mejorada le permitieron percibirlas. Para el observador externo, parecía como si simplemente se hubiera teletransportado. Nira y Alecto aparecieron en el aire, justo frente a Aldrich. Enia y Reina aparecieron frente a Véspera. En cuanto a Wednesday, fue teletransportada justo frente a las dos figuras encapuchadas restantes. Su cabello oscuro caía con elegancia, y sus ojos brillaban con fría inteligencia mientras su guadaña oscura ya se había formado. Esos dos, traidores infiltrados desde el Consejo, valían más capturados que muertos. Ella lo sabía. El sirviente Spellman, alto y desfigurado, apenas tuvo tiempo de moverse. Pero ya era demasiado tarde. La distorsión espacial había sido absoluta. No pudo reaccionar a tiempo, y su oportunidad de ayudar se había desvanecido. Mientras tanto, Charles fue colocado directamente detrás de Luke, intencionalmente. Él era el escudo mental del grupo. Aldrich, además de ser un monstruo físico, era un telépata despiadado. Si alguien debía proteger sus mentes, ese era Charles. Y Luke lo sabía. El hijo de Marlowe no sería de utilidad. Luke lo teletransportó junto al cuerpo aún con vida de su hermana inconsciente y los envió fuera de la barrera, a un lugar seguro. Necesitaban atención urgente. En cuanto a su madre, Luke ya había confirmado con pesar que no respiraba. Mover un cadáver era inútil. Todo esto ocurrió en menos de un segundo. Luke también se unió al ataque. Se lanzó hacia Véspera, ascendiendo con un movimiento fluido pero a una velocidad vertiginosa. La alcanzó primero y la atacó con Eclipse, imbuido de 25 toneladas de fuerza telequinética pura, concentrada como un bisturí divino, guiado por su visión de 360 grados y su dominio sobre el futuro inmediato. La espada descendió en un arco perfecto. Véspera apenas reaccionó a tiempo. Una sombra, sólida y densa, surgió de su espalda, intentando protegerla. Pero Eclipse lo atravesó de todos modos. La oscuridad se desgarró. El corte no la decapitó, sino que se clavó profundamente en su brazo izquierdo, cercenándolo limpiamente. La sangre estalló al instante, esparciéndose por el aire. Un grito ahogado escapó de sus labios. Estoy en una racha de brazos cortados. Pensó Luke, viendo cómo Véspera se retiraba a gran velocidad. Pero Nida y Reina ya estaban allí para atacar. Las garras de Eni cayeron como una tormenta sobre Véspera, obligándola a levantar un muro de sombras que apenas resistió el golpe. Reina entró por el flanco derecho. Giró en el aire y embistió con el hombro contra el pequeño y femenino cuerpo de Véspera. A pesar de su gran fuerza física, Véspera recibió el golpe a gran velocidad. Se escuchó el sonido de costillas rompiéndose, ella salió volando, tosiendo sangre antes de estrellarse contra un árbol. Luke aterrizó suavemente, girando su espada con una mano y dejando que las manchas de sangre se deslizaran de la hoja. Te lo advertí. Dijo Luke sin alzar la voz. Desde atrás, Charles observaba todo con una mezcla de asombro y frío análisis. El campo de batalla había cambiado. Antes, apenas habían podido resistir. Y ahora, con solo la llegada de un único aliado, la balanza se había inclinado completamente a su favor. Véspera yacía herida contra un árbol, con el brazo izquierdo cercenado y las costillas destrozadas.
Wednesday ya había abatido a los dos encapuchados. Sus cuerpos inconscientes yacían en el suelo, incapaces de siquiera lanzar un ataque final. Su guadaña aún latía con energía oscura. Nira y Alecto no habían herido a Aldrich, pero lograron contenerlo. Los gemelos Spellman, una vez burlones y crueles, lograron defenderse del segundo ataque de Luke, pero no sin heridas. Una línea roja marcaba el abdomen de uno de ellos y el muslo del otro sangraba. Margaret, por su parte, seguía en pie, pero a duras penas. El primer golpe de Luke le había costado un brazo. El segundo le había desgarrado el costado al pasar. Su cuerpo seguía en pie, sí, pero estaba al borde del colapso. La batalla aún no había terminado, pero las probabilidades ahora estaban a su favor. Capítulo 257. Te extrañé. Un sonido repulsivo, húmedo y antinatural surgió del cuerpo de Véspera. Su brazo estaba creciendo. Donde antes solo había un muñón sangrante, la carne empezó a florecer a la inversa, como si el tiempo se comprimiera, acelerando la regeneración. Hueso, músculo, piel, todo se reconstruyó en cuestión de segundos. Sus costillas fracturadas volvieron a su lugar bajo su piel pálida, y la sangre, que antes brotaba a borbotones, fue reabsorbida como si el aire mismo se negara a dejarla morir. Enya y Reina se detuvieron bruscamente. Luke levantó una ceja. Interesante, murmuró. Pero no fue solo la regeneración lo que le llamó la atención. Hubo un cambio visible. La belleza gélida y etérea de Véspera se desvaneció. Los delicados rasgos de una mujer que no aparentaba más de 30 años se marchitaron repentinamente. Su piel se apagó, sus pómulos se acentuaron. Las venas de sus manos se hincharon. Las arrugas le marcaron la frente como surcos forzados. Ahora parecía una mujer de 60 años. El precio de su regeneración había sido el tiempo. Un préstamo pagado con juventud, y quizás, con poder. Luke no atacó. Todavía no. Enya y Reina lo hicieron. Ambos avanzaron con renovada ferocidad. Y esta vez, notaron la diferencia. Véspera seguía fuerte, aún manejaba la oscuridad con destreza, y su fuerza física seguía siendo formidable. Pero algo había disminuido. Sus reflejos, su presión, su resistencia. Era como si su cuerpo ya no pudiera seguir el ritmo. Mientras tanto, al otro lado del campo de batalla, Nira y Alecto cumplían su tarea con precisión impecable. Mantener a Aldrich ocupado. Era un esfuerzo titánico. Aldrich no mostraba signos de agotamiento, pero tampoco podía avanzar. Su impulso se había estancado en un punto muerto táctico. Y eso era suficiente por ahora. Wednesday, quien ya había derrotado a dos de los encapuchados y los había atrapado en la sombra, fijó su mirada en sus viejos amigos. Empezó a caminar hacia ellos con paso firme. Anna y Jane Spellman. Una niebla oscura se enroscaba alrededor de sus dedos, y su guadaña aún crujía como si anhelara un segundo baile. Anna y Jane se habían reagrupado tras esquivar por los pelos el ataque anterior de Luke. Estaban heridas, pero aún seguían en pie. Margarita, al ver esto, corrió a ayudar a sus nietas, pero tuvo que defenderse inmediatamente de un ataque que le habría arrancado el brazo si hubiera reaccionado un segundo demasiado tarde. Eclipse flotaba en el aire como una espada viviente. Maldito Poe, pensó Margaret. Se dio cuenta de que Luke ni siquiera había intentado matarla, solo amputarle el brazo que le quedaba. El Wednesday no perdió el tiempo. Esto es para mi escorpión. Susurró, como si hubiera estado esperando años este momento. La venganza. Y luego ella atacó. Las hermanas lucharon. Se resistieron. Incluso lograron herirla superficialmente. Pero Wednesday ya no era la chica débil con una mascota asesinada. Era una genio, mucho más fuerte que las dos juntas. Una de las adolescentes marginadas más peligrosas, al igual que Luke, muy por encima de la media para su edad. Ahora que ya no tenía que defenderse de Véspera ni de otros ataques, luchar contra Anna y Jane se sentía como cambiar al modo fácil. Con un movimiento amplio, golpeó a Anna en el pecho con el mango de la guadaña, doblándola como si fuera papel. Luego, Anna recibió una patada giratoria en la mandíbula, tambaleándose y perdiéndole varios dientes. «Perra», gritó Jane, intentando reunir su poder, pero antes de que siquiera una chispa pudiera encenderse en su mano derecha, Wednesday se la cortó. No todo el brazo. Solo la mano.
Antes de que Hane pudiera gritar o su hermana reaccionara, unos cordones oscuros surgieron de su propia sombra y la envolvieron, tirándola al suelo. «Hermana», gritó Ana, a punto de abalanzarse sobre Wednesday, pero no pudo moverse. Las sombras le aprisionaban las extremidades. «¿Qué demonios?», pensó Ana, intentando forcejear, pero fue inútil. Entonces, unos zarcillos negros emergieron bajo ella, envolviéndola cada vez más fuerte hasta que la obligaron a caer de rodillas, completamente paralizada. Wednesday se acercó y la miró con una mirada gélida. Colocó la hoja de su guadaña bajo la barbilla de Ana, levantándole el rostro para mirarla a los ojos. «Si tuviera tiempo, te torturaría hasta que me suplicaras que terminara esto. Pero qué suerte tienes». Y con eso, golpeó a Ana directamente en la mandíbula, dejándola inconsciente. Los gemelos Spellman, capturados. Luke no miraba hacia Wednesday ni ayudaba a Enya y Reina. Su atención estaba fija en una figura alta y desfigurada que se movía para ayudar al enemigo. El sirviente Spellman. Más de 2 metros de altura. Su rostro parecía arrancado y cosido. Uno de esos cuerpos que inspiraban miedo con solo existir, una pesadilla para cualquier persona normal. Me recuerda al tirano de Resident Evil. Luke pensó mientras se dirigía hacia él. Planeaba luchar cuerpo a cuerpo con él. Levantó los puños. No solo había sido entrenado en telequinesis, telepatía y clarividencia. Su cuerpo ahora poseía una fuerza física de 5 toneladas gracias al despertar de su cuarta aura. Sus músculos eran más densos, su velocidad más aguda, su resistencia mayor. Pero eso no era todo. Sus puños estaban envueltos en energía telequinética, no una aura difusa, sino esferas compactas tan densas que parecían cristal líquido. 25 toneladas de fuerza contenida. Cada golpe era un martillo divino. Y además siempre le gustó pelear de esa manera. El sirviente rugió y cargó. Luke esquivó el primer golpe sin esfuerzo. Su percepción de la intención fue suficiente. Ni siquiera necesitó usar su visión de futuro. Golpeó al enemigo en el estómago con su puño reforzado. Se oyó un crujido. El sirviente se dobló, pero no cayó. Luke giró sobre sus talones y le propinó un segundo golpe en la cara. Mandíbula destrozada. Una patada baja, reforzada con telequinesis y su fuerza física. Rodilla rota. El sirviente se desplomó de lado, pero seguía con vida. Jadeaba. Intentaba moverse. Luke no tenía intención de prolongar esto. Colocó la mano sobre la cabeza calva, apretando con fuerza el cráneo deformado como si estuviera sujetando basura desechable. El sirviente apenas logró levantar la mirada. No había súplica en ella, solo la oscura resignación de quien sabía que este era el fin. Luke apretó su agarre. Y luego, con un rápido giro de muñeca, arrancó la cabeza del cuerpo como quien abre una botella, sin esfuerzo. Un breve chorro de sangre brotó como una flor negra en el aire, caliente y silencioso. La columna se quebró con un crujido húmedo y el cuerpo se desplomó sin contemplaciones. La cabeza permaneció suspendida en la mano de Luke por un momento, todavía congelada en un gruñido de rabia. Luego lo soltó. Cayó con un ruido sordo, rebotando una vez sobre el césped. «TSCH», murmuró Luke, limpiándose la mano en el pantalón como si se quitara un polvo molesto. El sirviente Spellman no había durado ni un minuto completo contra Luke. Pero incluso mientras eliminaba esa amenaza, Luke nunca dejó de controlar su espada. Eclipse ahora formaba equipo con Wednesday para luchar contra Margaret. El psíquico de aura dual, ahora sin un brazo, herido y exhausto, apenas podía sobrevivir. Luke sabía que entre Eclipse y el Wednesday, solo fue cuestión de segundos antes de que la derribaran y, lo más importante, la capturaran con vida. Era una Spellman de alto rango, llena de información que podía ser extraída. Demasiado valiosa para matarla innecesariamente. Sin embargo, su clarividencia, un flujo constante de posibilidades, parpadeó con una visión brutal. Margaret, una vez dominada y capturada, estaba a punto de autoimplosionar. Un acto suicida, su último recurso. Vieja loca. Pensó Luke, frunciendo el ceño, y desapareció en un instante. Se impulsó hacia arriba con un vuelo telequinético a una velocidad imposible y al mismo tiempo extendió su poder telequinético. Con él, se apoderó del cuerpo de Margaret justo antes de que la energía dentro de ella colapsara.
Margaret, ya al borde de la implosión, no pudo luchar contra el agarre telequinético de Luke. Al cielo, anciana, pensó Luke. Y la arrojó. El cuerpo manco de Margaret se disparó hacia arriba como un proyectil vertical, atravesando el cielo en un abrir y cerrar de ojos. Apenas un segundo después. Auge. Una explosión titánica iluminó el cielo como si el mismo sol hubiera entrado en erupción. La onda expansiva fue visible a kilómetros de distancia, formando una nube de fuego y energía negra con bordes violetas, expandiéndose lentamente como un hongo apocalíptico. Luke aterrizó frente a Wednesday justo antes de que la explosión los alcanzara. Él extendió suavemente una mano y la colocó alrededor de su cintura para protegerla. Una barrera telequinética se desplegó a su alrededor como una cúpula perfecta, protegiéndolos del viento abrasador. El Wednesday lo miró. Luke la miró directamente a los ojos. «Te extrañé», dijo Luke en voz baja, como si la batalla se hubiera detenido un momento. Lentamente, levantó la otra mano y le acarició la mejilla. Tenía un corte que apenas sangraba. Una línea carmesí le cruzaba la piel pálida. Un brillo verde recorrió sus dedos. El aura sanadora fluyó, cerrando la herida como si nunca hubiera estado allí. El Wednesday puso los ojos en blanco sutilmente, pero una leve sonrisa, casi imperceptible, se formó en sus labios. «No deberías decir eso», susurró. «Aún quedan 2 ancianos demoníacos en pie». «Lo sé», respondió Luke, inmóvil. «Pero yo también te extrañé», añadió. Ella se puso de puntillas y lo besó. Detrás de ellos, en el cielo, la explosión aún ardía. El beso fue breve, pero intenso. Nada apasionado, sino íntimo. Wednesday se apartó primero, apenas un poco. Sus labios seguían entreabiertos, su respiración era tranquila. En sus ojos, la tormenta perpetua de su mente seguía rugiendo, pero por un instante, pareció calma. Luke bajó ligeramente la cabeza, apoyando su frente contra la de ella por un instante. Entonces, una leve sonrisa, la media sonrisa que al mismo tiempo la molestaba y la encantaba, se curvó en sus labios. El Wednesday lo vimos venir. «No lo digas», advirtió en tono seco. «Traje a nuestra hija», dijo Luke de todos modos, con una voz tranquila, burlona y, sin embargo, extrañamente sincera. Wednesday cerró los ojos un instante, no por afecto, sino por pura frustración. Cuando los abrió, estaban afilados como cuchillas. «Ella no es nuestra hija. Nos llama mamá y papá», respondió Luke, arqueando ligeramente las cejas. «Y la traje a pelear. Así que, técnicamente, es una actividad familiar». «Luke», dijo el Wednesday con una frialdad que congelaba el aire. «Estás usando una batalla contra 2 ancianos demoníacos para reforzar una narrativa de paternidad inexistente». «Oye, no digas eso delante de la niña, la vas a herir», dijo Luke con expresión de arrepentimiento. Wednesday le lanzó una mirada asesina. Luego suspiró. A lo lejos, el rugido de un nuevo impacto resonó entre los árboles destrozados y la oscuridad. Aldrich seguía en pie. Véspera también. Pero el campo de batalla había cambiado, era mucho más manejable. «Tendremos esta conversación más tarde», declaró, girándose con elegancia para regresar a la pelea. Luke la vio alejarse, con una mirada de orgullo y amor en sus ojos. Eclipse voló de vuelta a su mano, trazando una curva en el aire como una sombra afilada y fiel. La atrapó sin esfuerzo, como si el arma y su dueño fueran uno solo. Su expresión, que momentos antes había sido cálida, suavizada por la presencia del Wednesday, cambió instantáneamente. La mirada amorosa desapareció, reemplazada por un brillo frío en sus ojos. Sus labios se curvaron ligeramente. «Terminemos esto», murmuró Luke. Capítulo 258. Máquina de guerra. Véspera escupió sangre al suelo ennegrecido. La sombra aún latía alrededor de su cuerpo como un velo inquieto. Sus ojos, antes fríos y calculadores, ahora ardían con una furia primigenia. Había perdido un brazo y lo recuperó a un alto precio. Su juventud y parte de su poder. Y ahora Margaret, una poderosa psíquica de doble aura de su familia, estaba muerta. Las otras 2 chicas habían sido capturadas. Lo mismo ocurrió con las encapuchadas. Y la sirvienta había sido decapitada como una simple muñeca. Todo esto por culpa de una sola persona.
Su mirada se posó en Luke Poe, que estaba a varios metros de distancia con Wednesday. Con una poderosa ráfaga de oscuridad, Véspera arrojó a Enia y Reina, quienes tuvieron que saltar hacia atrás. «Aldrich», gritó Véspera, con una voz que resonaba con una intensidad brutal e inhumana. «Váyanse. Avisen a Edward. Díganles. Díganles lo que este chico puede hacer. Díganles que Luke Poe ya no es una amenaza teórica». Aldrich no respondió. Su mirada calculadora se detuvo en la escena unos segundos más. Los enemigos los rodeaban. Véspera estaba acorralada. Luke, sin una sola herida visible, ya se acercaba, imparable. Su decisión fue inmediata. La cúpula sobre la finca Marlowe desapareció. Entonces Aldrich se giró hacia Mira, quien apenas se interponía en su camino, y le asestó una brutal patada. La chica Wendigo apenas logró cruzar los brazos en X antes de ser lanzada como una hoja seca en un vendaval. Alecto, sin perder tiempo, intentó detenerlo. Sus ojos de gorgona se iluminaron con un verde brillante, intentando paralizarlo. Pero Aldrich nunca la miró. Él aplaudió. Un simple aplauso. El aire tembló con la onda expansiva. 40 toneladas de fuerza sacudieron el campo como un trueno. Alecto salió despedido hacia atrás, arrastrado por el impacto. Y luego voló. Aldrich despegó a una velocidad tremenda, sin despedidas, sin mirar atrás. Wednesday se giró hacia Luke, con la guadaña ya formada en la mano. Su cabello, despeinado por la batalla, le caía sobre los hombros. El corte en su mejilla había sanado. Su mirada ardía con un fuego gélido. «Váyanse», ordenó Wednesday con firmeza. «No lo dejen escapar. Hagan daño si es necesario. Nos encargaremos de esta maldita bruja». Luke se detuvo por menos de un segundo. No conocía a Wednesday así. Era la primera vez que la oía dar una orden en ese tono. Tan imponente. Tan general. Era una faceta distinta. Muy distinta de Wednesday, con su mirada fría, sus comentarios mordaces y sus silencios penetrantes. Esa voz, aunque aún controlada, había subido de volumen, un tono autoritario. No era ira. Era autoridad. Dominio. Y por alguna razón le encantó. Una sonrisa torcida cruzó brevemente sus labios. Un impulso casi traicionero lo tentó a decir algo. Pero no era el momento. Simplemente inclinó la cabeza, un silencioso gesto de reconocimiento. La miró por última vez, sabiendo que la dejaba con una furia frenética como la de Véspera, pero no podían dejar escapar a otro anciano demoníaco cuando tenían la oportunidad de herirlo o matarlo. Luke apenas giró la cara hacia Charles, quien ya lo observaba. No hicieron falta palabras. Charles asintió una vez. Luke levantó una mano y, con un gesto casi imperceptible, lo envolvió en su telequinesis. Ambos ascendieron al instante, saliendo disparados en persecución de Aldrich, quien, para sorpresa de Luke, también podía volar. Pero no parecía controlar la telequinesis. De lo contrario, la habría usado en la pelea como Margaret. Simplemente parecía poseer la capacidad de volar. ¿Un poder obtenido mediante algún turbio trato con demonios? Probablemente. Véspera sabía que no podía detener a Luke y Charles, especialmente con 5 enemigos sedientos de sangre frente a ella. La oscuridad comenzó a brotar de su espalda. Tentáculos, alas de sombra, púas negras que brotaban de su columna vertebral. Su cuerpo temblaba con espasmos, como si algo superior a ella intentara estallar desde dentro. Su piel se tensó. Su cabello se volvió blanco. Su rostro envejeció aún más, pero su poder aumentó. El aire se volvió pesado y el suelo bajo sus pies comenzó a agrietarse. El olor a azufre y podredumbre llenó el aire. Pero Wednesday y los demás no tuvieron miedo, no retrocedieron. Empezaron a acercarse. La joven Wendigo dio un paso adelante, sus brillantes ojos rojos ardían con una intensidad primitiva. Su boca, más grande de lo normal, albergaba largos colmillos que sobresalían incluso cerrados, como si su naturaleza salvaje jamás pudiera ocultarse por completo. Ella sonrió. Una sonrisa macabra y ansiosa. «Puedo oler tu miedo», murmuró Mira, más para sí misma que para Véspera. «Me pregunto a qué sabrás cocinado». Wednesday no dijo nada. No la regañó. No era momento para sermones.
Charles Faulkner voló a través de las ráfagas, su cuerpo suspendido por la telequinesis de Luke, el joven al que una vez había enseñado y que ahora lo arrastraba en una misión mucho más allá de lo que jamás hubiera podido imaginar. Charles mantuvo los ojos abiertos, no por necesidad física, sino porque necesitaba ver claramente lo que estaba sucediendo. No era la primera vez desde que se lanzaron tras Aldrich que reflexionó sobre lo absurda y milagrosa que realmente era la situación. De una situación crítica, casi desesperada, a un cambio radical, los ancianos Spellman huían con el rabo entre las piernas. Todos los demás enemigos estaban muertos o capturados. Todo por culpa de una sola persona. Charles miró a su alumno. Hace apenas 2 años, era el más callado. Antisocial. Casi salvaje. Siempre atrás, como si incluso respirar cerca de otros le molestara. Pensó. Y era cierto. Cuando el joven Luke empezó su primer año en Nevermore, apenas hablaba más allá de lo estrictamente necesario. Si alguien intentaba acercarse, no era amable. Lo ahuyentaba. Y sin embargo ahora Luke tenía aliados. Tenía un círculo. Tenía a Enid en su primer año, algo que asombró a muchos. La chica lobo más alegre y entusiasta de toda la escuela se había enamorado de él. Por un momento, pensó Charles, la luz había logrado equilibrar la sombra. Esa relación no duró, se separaron al final del primer año. Y al año siguiente, Wednesday Addams llegó a Nevermore. Más frío que Luke. Más agudo. Más distante. Un alma oscura como una noche de invierno, pero con una inteligencia brillante. 2 individuos antisociales, gruñones y sarcásticos, cada uno a su manera. Claramente unidos por un gusto compartido por lo macabro. Charles los había visto acercarse. Al principio fue lento, casi nada. Apenas hablaban, como si ambos fueran demasiado orgullosos para iniciar una conversación, por simple que fuera. Entonces se enteró de que habían unido fuerzas por el misterio de los asesinatos de Jericho. Y eso los fue uniendo poco a poco, hasta la primera luna de sangre, cuando quedó claro que empezaban a surgir sentimientos. Charles aún recordaba el baile de Raven, cuando Wednesday se levantó con su vestido negro y se acercó a Luke para besarlo delante de todos. Terminaron siendo la pareja más comentada de la noche, y además fueron coronados rey y reina. Ahora perseguían a un anciano demoníaco, probablemente de más de 150 años, o cerca de esa edad. Y Charles sabía cuál era su papel. Luke solo quería apoyo. Protección para su mente. Porque, por muy fuerte que fuera, su dominio del aura azul era aún joven. Aún penetrable. Y Charles no permitiría que ningún Spellman, por astuto o antiguo que fuera, tocara siquiera un rincón de la mente de su estudiante. El aire cambió. Charles apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando lo sintió. Luke soltó su espada. Un eclipse salió disparado de su mano como un rayo. La hoja trazó un arco brillante en el aire, una estela de fuego que atravesó el cielo. Su velocidad era imposible de seguir a simple vista. Aldrich, volando unos cientos de metros más adelante, lo sintió. No lo vio. No lo oyó. Lo sintió. Puro instinto. Giró el cuerpo y se lanzó hacia abajo justo a tiempo antes de que la espada lo alcanzara. El filo de eclipse le rozó el costado, cortando el aire con un estallido sónico. Pero Luke ya no estaba al lado de Charles. Su extraña técnica de teletransportación, pensó Charles. Luke reapareció sobre Aldrich. En la punta de su dedo índice giraba un orbe, un núcleo telequinético condensado. Vibró. Crepitó. Como una estrella compactada a la fuerza. Luke lanzó el orbe. El hechicero Spellman apenas tuvo tiempo de levantar una barrera. No fue suficiente. La explosión no lo impactó directamente, pero la onda expansiva lo lanzó por los aires. Su cuerpo dio varias vueltas antes de estrellarse contra el bosque, destrozando ramas, destrozando troncos y finalmente estrellándose contra la tierra, formando un cráter a su alrededor. Charles aterrizó suavemente, aún envuelto en la telequinesis de Luke. Aterrizó a pocos metros del cráter humeante donde el cuerpo de Aldrich yacía entre escombros y polvo. Luke, en cambio, descendió sin prisa, sin urgencia, como si ya supiera el resultado. Eclipse no había regresado a su mano. La espada flotaba por el claro, suspendida como un centinela a la espera de una orden silenciosa. Desde su posición, Charles observó al joven Poe avanzar hacia el cráter. 4 auras. 4. Eso por sí solo ya era una anomalía.
Un psíquico con 3 auras era un prodigio, algo que solo se veía una vez cada... ¿Cuánto? ¿200 años? Las familias psíquicas más antiguas tenían la suerte de contar con 1 o 2 usuarios de este tipo en toda su línea de sangre. Un psíquico con 4 simplemente no existía. Hasta Luke. Al menos, no en la historia de los seres marginados en Estados Unidos. La primera aura que Luke dominó fue la amarilla, y sin duda, siguió siendo su pilar fundamental. Pero gracias a su clarividencia, se había vuelto aún más efectivo. Esa capacidad de previsión, combinada con su preciso control de las ondas telequinéticas, le permitía atacar y moverse con una eficiencia que ningún otro marginado poseía. No desperdiciaba energía. Cada movimiento estaba calculado con precisión quirúrgica. Por eso permaneció allí sin jadear, sin su resistencia al borde del colapso a pesar de todo lo que había hecho. Usar su técnica de teletransportación múltiples veces, volar a velocidades absurdas, atacar con eclipse repetidamente, y más. Por supuesto, parte de la explicación residía en su cuarta aura, la verde. Charles, como aliado cercano de la familia Adams, ya lo sabía. El aura curativa. Un aura que no solo permitía al usuario sanarse a sí mismo y a los demás, sino también optimizar el metabolismo, reducir la fatiga celular y regular las funciones internas. Un aura de regeneración constante. Y, naturalmente, mejoraba la fuerza, la resistencia y la velocidad básicas. Ahora agregue a eso el aura azul y el arma del alma de Poe que convertía cada golpe en letal. La máquina de guerra perfecta. Luke se detuvo cuando Aldrich emergió del cráter. Los separaban unos 10 metros. Aldrich lo miró y entonces notó que Eclipse flotaba detrás de él, a unos 20 metros de distancia, listo para atacar si intentaba huir. Entonces su mirada volvió a Luke. ¿Regeneración a cambio de años de juventud?, preguntó Luke en voz alta. Había notado que Aldrich no presentaba heridas a pesar de haber recibido el impacto total del orbe telequinético. Pero con ojos entrenados para ver incluso partículas de polvo, Luke pudo notar que la piel de Aldrich parecía más vieja. No tan envejecido como el de Véspera cuando se regeneró el brazo, con un envejecimiento visible de 20 o 30 años. Pero aquí, era como si hubiera envejecido 5. Y como Aldrich no tenía intención de responder, Luke se movió sin previo aviso. Salió disparado como una flecha, rugiendo a su alrededor. Su puño ya estaba envuelto en ondas telequinéticas. 30 toneladas de fuerza combinada entre su aura verde y la telequinesis que envolvía su puñetazo. Y aún así, lo más letal no era la potencia, sino la precisión. Con su previsión activa, ya había visto el lugar exacto donde Aldrich intentaría esquivar. No había escapatoria. El puño de Luke se estrelló contra el rostro del anciano con un estallido sordo. Un golpe directo a la mandíbula, potente y brutal. Aldrich se giró violentamente hacia un lado por la fuerza del golpe, pero no sin consecuencias. Porque, como un veterano, había previsto que no podría evitarlo. En lugar de defenderse o huir, contraatacó en el preciso instante del impacto. Su puño se levantó en el ángulo perfecto, apuntando directamente a la cara de Luke. Pero Luke también lo había visto. Y en el último instante, justo un parpadeo antes del contacto, giró la cabeza. El golpe no llegó del todo, pero la fricción de la onda de aire, combinada con la presión del puño de Aldrich, fue suficiente para abrirle la mejilla. Un reguero de sangre le corría por la cara, desde la oreja hasta la comisura de la boca. No era profundo. Pero dolía. Y sangraba. Mucho. Aldrich, por otro lado, salió volando hacia atrás como una bala. Su cuerpo giró en el aire, pero logró aterrizar de pie, deslizándose varios metros por el suelo antes de detenerse con un crujido de tierra. Una pequeña nube de polvo se levantó a su alrededor. Aldrich escupió sangre. Tenía la nariz rota. Pero en cuestión de segundos, los huesos comenzaron a regenerarse. Su fuerza física ronda las 40 toneladas. Quizás un poco más. Luke pensó. Si luchaba usando solo su telequinesis en los puños, combinada con su poder físico, Luke podía alcanzar unas 30 toneladas. Claramente, tardaría un poco en derribarlo, aunque con su clarividencia, podía apuntar a los puntos vulnerables. Además, podía lanzar orbes telequinéticos con explosiones que causaban daño tanto externo como interno. Sin embargo, ahí es donde Eclipse entraba en acción. Cada corte canalizaba su telequinesis, agudizándola. Cada golpe cortaba la materia como si fuera aire. Su velocidad era supersónica.
Su trayectoria, impecable. Su letalidad, incuestionable. Y a todo eso, se sumaba la precisión clarividente de Luke. Aldrich miró a Luke, algo lo sorprendió. Luke se limpió la sangre de la mejilla con el dorso de la mano y, en ese instante, la herida empezó a cerrarse, sanando de adentro hacia afuera. En tan solo unos segundos, su piel quedó como nueva, suave e impecable. ¿Qué? Preguntó Aldrich en voz alta, con los ojos abiertos. Por primera vez, su expresión reflejaba genuina sorpresa. Luke le dedicó una sonrisa satisfecha y silenciosa. ¿Qué pasa?, dijo, en un tono tan tranquilo que rozaba la burla. ¿De verdad creían que eran los únicos capaces de regenerarse? Aunque, por suerte, no envejeceré en el proceso. Ni siquiera terminó la frase, Eclipse se conmovió. Aprovechando el shock de Aldrich al descubrir que Luke poseía una cuarta aura, algo que dejaría atónito a cualquiera que oyera hablar de ello. La batalla continuó. Aldrich intentó dominar la mente de Luke desde el primer momento. Trampas ilusorias. Invasiones sutiles. Ataques psíquicos que habrían destrozado la mente de cualquier telépata normal, o de cualquier paria sin defensas mentales. Pero Lucas estaba protegido. No solo por sus propias defensas con su aura azul, sino también por Charles, quien se mantuvo a una distancia segura, reforzando las barreras mentales de Luke como una fortaleza invisible. Juntos, formaron un escudo inquebrantable. El anciano Speedman quedó inútil en el ámbito de los ataques mentales, y esa era precisamente la razón por la que Luke había traído a su profesor con él. A Aldrich solo le quedaban fuerzas físicas y volar. Pero Luke no necesitaba igualarlo en potencia bruta. Lo superó en todo lo demás. Velocidad. Clarividencia. Precisión. Versatilidad. Energía optimizada por el aura verde. Técnica. Y eclipse. La espada voló, golpeó, cortó, se retiró, volvió a cargar, cambió de ángulo, apareció donde menos se la esperaba. Luke usó sus shambles como una danza mortal, apareciendo delante, detrás, arriba, a los costados, sin ningún patrón predecible. Cada golpe era un intento de matar. Aldrich resistió. Era fuerte. Su cuerpo regenerado le daba resistencia. Pero sus barreras eran inútiles contra Eclipse. Su fuerza lo ayudaba a defender, no a ganar. La presión era total, y donde él era realmente un experto, no le servía de nada. Luke le dio un golpe en el costado. En otra ocasión, le cortó el muslo. Luego, el hombro. Poco a poco, lo fue agotando. Hasta que Luke vio la apertura final. Aldrich retrocedió. Exhaló. Su cuerpo giró medio segundo más lento. Y eso era todo lo que Luke necesitaba. Eclipse salió disparado hacia adelante, vibrando en el aire como un rayo negro, impulsado por telequinesis. La espada atravesó el pecho de Aldrich, de lado a lado. El impacto lo detuvo en seco. Aldrich se tambaleó un paso y miró hacia abajo. La hoja había entrado por su costado izquierdo, atravesado su corazón y salido limpiamente por su espalda. Un brazo cayó sin vida. La sangre le manaba de la boca. Y por si acaso, Luke apareció a su lado, con Eclipse ya en la mano. Y cortó. La cabeza de Aldrich giró por el aire como una corona caída. El cuerpo, ahora sin vida, se desplomó lentamente. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? No podría faltar también a los máquinas de Tato 883, Tojifu Siguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Sloe Aubert, y Emmanuel Paco. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, Lázaro, Arturo Ortega Sesín, y Alparius 41K.
nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo, chao.